Mi nombre es Prescott Dunn y hasta la noche en que todo mi mundo cambió. Creía que la confianza era el fundamento más sólido que cualquier matrimonio podía tener porque dediqué cada año de mi vida adulta a proteger a la mujer que amaba y al futuro que habíamos construido juntos con tanto cuidado. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que las señales de advertencia habían estado circulando durante meses como nubes de tormentas silenciosas que se acumulaban en el horizonte. Pero mi fe en nuestra relación me cegó ante una verdad que ya esperaba dentro de mi propia casa. Nuestra casa se erguía en una calle pacífica del tranquilo pueblo de Asbrook. Vecinos que se sonreían cada mañana. Niños que montaban en bicicleta hasta que se encendían las luces de la calle. El tipo de lugar que parece hecho para una familia de por vida. Cada rincón de aquella casa guardaba un recuerdo. La sala de estar donde celebramos nuestro primer aniversario. El patio trasero donde una vez prometimos que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. Mi esposa Yolanda había cambiado de forma tan gradual. Me convencí a mí mismo de que solo era la presión de su exigente carrera. Incluso mientras pasaba más noches fuera, cuidaba su teléfono con un cuidado inusual y sonreía a mensajes que nunca me dejaba ver. Cada vez que le preguntaba con suavidad si todo estaba bien, respondía con una confianza pulida, diciéndome que estaba imaginando problemas, que el trabajo simplemente se había vuelto más estresante de lo habitual. En lugar de discutir, elegí la paciencia, creyendo que el amor verdadero significaba comprender a través de las temporadas difíciles, trabajando más horas, asumiendo más responsabilidades en la casa, buscando pequeñas formas de hacerle la vida más fácil sin esperar nada a cambio. En el fondo, sin embargo, un sentimiento silencioso se negaba a marcharse, susurrando que la distancia había reemplazado al afecto, que la mujer al otro lado de la mesa ya no me miraba con la calidez que antes hacía que cada día difícil valiera la pena. Todo cambió en una tarde de jueves ordinaria. El atardecer pintaba de oro las ventanas del comedor. Una escena pacífica que ocultaba por completo la conversación devastadora que solo estaba a momentos de distancia. Yolanda dejó su vaso con calma. Me miró directamente a los ojos con una expresión que no llevaba ni vacilación ni remordimiento. Respiró despacio y se preparó para revelar el secreto que dividiría mi vida en todo lo anterior a aquella noche y todo lo posterior. Juntó las manos sobre la mesa, hablando con una extraña calma que dolía más de lo que habría dolido la ira, diciendo que había tomado una decisión sobre su futuro. Estaba lista para abandonar nuestro matrimonio porque alguien más había entrado en su vida. Esperé a que continuara, esperando alguna explicación que pudiera reparar el daño, pero las siguientes palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre la persona sentada frente a mí. Me dijo que planeaba mudarse y empezar una nueva vida con Everett Slade, un hombre a que me había presentado meses antes como nada más que una conexión profesional de su oficina, alguien que la entendía mejor que nadie. En el momento en que oí su nombre, cada conversación extraña, cada ausencia sin explicación, cada cambio repentino en su comportamiento se conectaron como piezas de un rompecabezas que había tenido demasiado miedo de terminar. Durante unos segundos, la habitación se sintió distante y silenciosa, como si estuviera observando mi propia vida desde algún lugar fuera de mi cuerpo, mientras la persona en la que más confiaba explicaba con qué facilidad había reemplazado años de recuerdos por un nuevo comienzo. Yolanda esperaba ira, desesperación. En cambio, me quedé quieto porque ya había pasado incontables noches tratando de entender una verdad que ella solo ahora finalmente admitía en voz alta. Pareció sorprendida por mi silencio, preguntándome por qué no luchaba por ella, por qué no le rogaba que se quedara, porque parecía casi preparado para el momento que ella había planeado como su salida dramática. Le dije con cuidado que la parte más dura no era oír su decisión. Era darme cuenta de que ella ya se había ido emocionalmente mucho antes de encontrar finalmente el valor para irse físicamente. Yolanda intentó defenderse, explicando que Everett la hacía sentir apreciada, notada, viva de formas en las que decía no haberse sentido en años. Pero sus palabras solo revelaron que había estado persiguiendo la emoción en lugar de valorar el compromiso que construimos juntos a lo largo del tiempo. Escuché sin interrumpir, entendiendo algo importante aquella noche. A una persona que ya ha elegido otro camino no se la puede convencer de volver rogándole que se quede. Lo que Yolanda no sabía era que yo ya había encontrado piezas de la verdad semanas antes. Mensajes inusuales, reuniones ocultas, una distancia emocional que crecía entre nosotros como un muro cada vez más difícil de atravesar cada día. No la confronté de inmediato, queriendo estar seguro. Parte de mí esperaba estar equivocado, pero su confesión solo confirmó la realidad que había estado preparándome en silencio para aceptar. Mirando a Yolanda al otro lado de la mesa, me di cuenta de que la mujer frente a mí no era la persona con la que me había casado años atrás.
porque la mujer que amaba nunca habría tratado nuestras promesas como algo desechable, abandonadas en el momento en que aparecía una nueva oportunidad. En lugar de gritar, pregunté con calma una sola pregunta que cambió por completo su expresión. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando borrar todo lo que habíamos construido juntos? Por primera vez aquella noche, Yolanda pareció incómoda, esperando ira, pero recibiendo una calma que no podía procesar del todo, y pude ver que mi reacción la hacía cuestionarse si. Mi nombre es Prescott Dunn y hasta la noche en que todo mi mundo cambió, creía que la confianza era el fundamento más sólido que cualquier matrimonio podía tener porque dediqué cada año de mi vida adulta a proteger a la mujer que amaba y al futuro que habíamos construido juntos con tanto cuidado. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que las señales de advertencia habían estado circulando durante meses como nubes de tormentas silenciosas que se acumulaban en el horizonte. Pero mi fe en nuestra relación me cegó ante una verdad que ya esperaba dentro de mi propia casa. Nuestra casa se erguía en una calle pacífica del tranquilo pueblo de Asbrook. Vecinos que se sonreían cada mañana. Niños que montaban en bicicleta hasta que se encendían las luces de la calle. El tipo de lugar que parece hecho para una familia de por vida. Cada rincón de aquella casa guardaba un recuerdo. La sala de estar donde celebramos nuestro primer aniversario. El patio trasero donde una vez prometimos que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. Mi esposa Yolanda había cambiado de forma tan gradual. Me convencí a mí mismo de que solo era la presión de su exigente carrera. Incluso mientras pasaba más noches fuera, cuidaba su teléfono con un cuidado inusual y sonreía a mensajes que nunca me dejaba ver. Cada vez que le preguntaba con suavidad si todo estaba bien, respondía con una confianza pulida, diciéndome que estaba imaginando problemas, que el trabajo simplemente se había vuelto más estresante de lo habitual. En lugar de discutir, elegí la paciencia, creyendo que el amor verdadero significaba comprender a través de las temporadas difíciles, trabajando más horas, asumiendo más responsabilidades en la casa, buscando pequeñas formas de hacerle la vida más fácil sin esperar nada a cambio. En el fondo, sin embargo, un sentimiento silencioso se negaba a marcharse, susurrando que la distancia había reemplazado al afecto, que la mujer al otro lado de la mesa ya no me miraba con la calidez que antes hacía que cada día difícil valiera la pena. Todo cambió en una tarde de jueves ordinaria. El atardecer pintaba de oro las ventanas del comedor. Una escena pacífica que ocultaba por completo la conversación devastadora que solo estaba a momentos de distancia. Yolanda dejó su vaso con calma. Me miró directamente a los ojos con una expresión que no llevaba ni vacilación ni remordimiento, respiró despacio y se preparó para revelar el secreto que dividiría mi vida en todo lo anterior a aquella noche y todo lo posterior. Juntó las manos sobre la mesa, hablando con una extraña calma que dolía más de lo que habría dolido la ira, diciendo que había tomado una decisión sobre su futuro. Estaba lista para abandonar nuestro matrimonio porque alguien más había entrado en su vida. Esperé a que continuara, esperando alguna explicación que pudiera reparar el daño, pero las siguientes palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre la persona sentada frente a mí. Me dijo que planeaba mudarse y empezar una nueva vida con Everett Slade, un hombre a que me había presentado meses antes como nada más que una conexión profesional de su oficina, alguien que la entendía mejor que nadie. En el momento en que oí su nombre, cada conversación extraña, cada ausencia sin explicación, cada cambio repentino en su comportamiento se conectaron como piezas de un rompecabezas que había tenido demasiado miedo de terminar. Durante unos segundos, la habitación se sintió distante y silenciosa, como si estuviera observando mi propia vida desde algún lugar fuera de mi cuerpo, mientras la persona en la que más confiaba explicaba con qué facilidad había reemplazado años de recuerdos por un nuevo comienzo. Yolanda esperaba ira, desesperación. En cambio, me quedé quieto porque ya había pasado incontables noches tratando de entender una verdad que ella solo ahora finalmente admitía en voz alta. Pareció sorprendida por mi silencio, preguntándome por qué no luchaba por ella, por qué no le rogaba que se quedara, porque parecía casi preparado para el momento que ella había planeado como su salida dramática. Le dije con cuidado que la parte más dura no era oír su decisión. Era darme cuenta de que ella ya se había ido emocionalmente mucho antes de encontrar finalmente el valor para irse físicamente. Yolanda intentó defenderse, explicando que Everett la hacía sentir apreciada, notada, viva de formas en las que decía no haberse sentido en años. Pero sus palabras solo revelaron que había estado persiguiendo la emoción en lugar de valorar el compromiso que construimos juntos a lo largo del tiempo. Escuché sin interrumpir, entendiendo algo importante aquella noche. A una persona que ya ha elegido otro camino no se la puede convencer de volver rogándole que se quede. Lo que Yolanda no sabía era que yo ya había encontrado piezas de la verdad semanas antes. Mensajes inusuales, reuniones ocultas,
una distancia emocional que crecía entre nosotros como un muro cada vez más difícil de atravesar cada día. No la confronté de inmediato, queriendo estar seguro. Parte de mí esperaba estar equivocado, pero su confesión solo confirmó la realidad que había estado preparándome en silencio para aceptar. Mirando a Yolanda al otro lado de la mesa, me di cuenta de que la mujer frente a mí no era la persona con la que me había casado años atrás. Porque la mujer que amaba nunca habría tratado nuestras promesas como algo desechable, abandonadas en el momento en que aparecía una nueva oportunidad. En lugar de gritar, pregunté con calma una sola pregunta que cambió por completo su expresión. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando borrar todo lo que habíamos construido juntos? Por primera vez aquella noche, Yolanda pareció incómoda, esperando ira, pero recibiendo una calma que no podía procesar del todo, y pude ver que mi reacción la hacía cuestionarse si realmente me conocía todavía. Admitió que su relación con Everett había comenzado varios meses antes, y que ya había estado imaginando un futuro en el que no tendría que fingir ser feliz en nuestro matrimonio. Sentí una profunda tristeza al oír eso, no porque quisiera que se quedara alguien que ya no me valoraba, sino porque estaba de luto por los años que había pasado creyendo que luchábamos por el mismo sueño juntos. Recordé los momentos difíciles en los que la apoyé a través de luchas profesionales, problemas familiares, sacrificando mi propio confort porque creía que el matrimonio significaba permanecer juntos cuando la vida se ponía difícil. Yolanda seguía explicando que Everett le había prometido un tipo de vida diferente, llena de emoción y nuevas experiencias. Pero noté que hablaba principalmente de lo que quería recibir, mencionando rara vez el dolor que sus elecciones habían causado a los demás. Ese momento me hizo entender algo. A veces las personas se enfocan tanto en perseguir un nuevo capítulo que olvidan las páginas que están destruyendo detrás de ellas. Finalmente me preguntó si iba a decir algo que pudiera hacerla cambiar de opinión, y simplemente me recosté y le dije que respetaba su elección, pero que no competiría por un lugar en el corazón de alguien donde claramente ya no era bienvenido. Mi respuesta la sorprendió porque había esperado que me aferrara, pero yo había llegado a un punto en el que proteger mi propia dignidad importaba más que convencer a alguien de que me eligiera. Lo que Yolanda no se dio cuenta fue que mientras ella construía en secreto un futuro con Everett, yo ya había comenzado en silencio a reconstruir el mío, organizando las finanzas, hablando con un asesor legal, preparándome para lo que ella finalmente decidiera. No planeaba venganza ni intentaba herirla. Simplemente me negaba a dejar que la traición de otra persona me dejara completamente desprevenido ante lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, me desperté en una casa que de repente se sentía desconocida. Aunque cada pared, cada mueble, cada foto familiar llevaba años de recuerdos que una vez significaron felicidad y seguridad. Caminé por cada habitación en silencio, no porque estuviera roto, sino porque estaba aceptando que la vida que protegí con tanto cuidado estaba terminando y un viaje diferente estaba comenzando. Yolanda se movía por la casa con una extraña mezcla de confianza y nervios, recogiendo sus cosas mientras evitaba las conversaciones largas, sabiendo que las elecciones que había hecho ya no podían justificarse con excusas simples. Empacó lo que más quería, dejando atrás muchos recordatorios de nuestro matrimonio, y me di cuenta de que algunas personas abandonan una relación mucho antes de salir físicamente por la puerta. Antes de irse, se detuvo cerca de la entrada, diciendo que esperaba que aún pudiéramos ser amigos, no queriendo que nuestros años juntos desaparecieran por completo. Le dije con calma que la amistad requiere honestidad y respeto, las mismas cosas que ya habían sido dañadas en el momento en que eligió construir otra vida mientras todavía estaba dentro de la nuestra. Su expresión cambió, entendiendo finalmente que mi silencio no era debilidad. Mi calma no era la ausencia de dolor. Era el resultado de aprender que perder a alguien que ya no te valoraba era diferente de perder a alguien que realmente te amaba. Le dije que le deseaba paz, pero que no cargaría con el peso de reparar un puente que ella misma había quemado voluntariamente. Después de que Yolanda se fue, la casa se quedó increíblemente silenciosa. Pero ese silencio me dio algo que no había sentido en mucho tiempo. La libertad de oír mis propios pensamientos sin cuestionar constantemente las acciones de otra persona. Pasé las siguientes varias semanas enfocándome en mí mismo, reconectando con viejos amigos, mejorando mi salud, redescubriendo intereses que había abandonado mientras intentaba salvar un matrimonio por el que solo uno de nosotros estaba realmente luchando. Mientras tanto, Yolanda comenzó a experimentar la realidad de la vida que había elegido. La emoción de las reuniones secretas y las conversaciones ocultas reemplazada por responsabilidades cotidianas, presión financiera, los desafíos que vienen de construir un futuro sobre la confianza rota. A través de amigos en común, oí que las cosas entre ella y Everett se estaban complicando. Pero en lugar de satisfacción,
Solo sentí una comprensión silenciosa de que cada decisión eventualmente trae sus propias consecuencias a casa. Varios meses después de que Yolanda se fuera, el dolor que una vez se sintió imposible de sobrevivir se convirtió lentamente en una lección que cambió por completo la forma en que veía el amor, la lealtad y mi propio valor. Me di cuenta de que sanar no se trataba de olvidar lo que había pasado, de fingir que la traición nunca existió. Se trataba de aceptar que algunos finales crean espacio para un comienzo más fuerte y más pacífico. Durante ese tiempo, reconstruí partes de mí mismo que había ignorado durante años mientras me enfocaba por completo en mi matrimonio. Viajes de fin de semana, nuevas habilidades, tiempo con personas que me recordaban que la vida era más grande que un capítulo doloroso. La persona que veía en el espejo comenzó a verse diferente porque ya no era alguien esperando ser elegido. Finalmente me había elegido a mí mismo. Una noche, recibí un mensaje de Yolanda preguntando si podíamos hablar, queriendo explicar todo lo que había pasado desde que se fue. Acepté reunirme, no para reabrir viejas heridas, sino para entender si la persona que una vez compartió mi vida había aprendido finalmente el valor de la honestidad y la responsabilidad. Sentados frente a frente en un pequeño café cerca del parque de la ciudad, Yolanda se veía completamente diferente de la mujer confiada que había salido de nuestro hogar meses atrás, el arrepentimiento escrito en su rostro antes incluso de decir una palabra. Admitió que creía que dejarme crearía instantáneamente una vida perfecta, pero la realidad le había mostrado que la emoción sin lealtad nunca podría reemplazar la estabilidad y la confianza que construimos juntos a lo largo de los años. Explicó que Everett no era quien ella había imaginado una vez que su relación enfrentó desafíos reales, porque las promesas hechas en momentos secretos se sienten muy diferentes cuando enfrentas responsabilidades cotidianas y decisiones difíciles juntos. Escuché en silencio mientras describía su decepción, pero también entendí que sus luchas no eran un castigo que yo debiera cargar, y que sus arrepentimientos no borraban las elecciones que había hecho. Yolanda finalmente preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos volver a como eran las cosas. Y le dije con suavidad que algunas puertas se cierran por una razón, y que el perdón no siempre significa dejar a alguien regresar al mismo lugar que una vez dañó. La había perdonado por mi propia paz, pero también había aprendido que proteger mi futuro significaba aceptar que nuestra historia ya había llegado a su página final. Caminando a casa después de esa conversación, sentí una extraña paz porque por primera vez en meses no cargaba con preguntas sin respuesta ni imaginaba finales diferentes para una historia que ya había concluido. El cierre, me di cuenta, no es algo que otra persona pueda entregarte con una disculpa. Es algo que construyes por ti mismo aceptando la verdad y eligiendo seguir adelante. De todos modos, los días después de esa reunión se sintieron más ligeros porque dejé de repetir recuerdos dolorosos y comencé a apreciar la vida que estaba construyendo sin miedo a perder a alguien que ya había elegido irse. Pasé más tiempo con mi hermano menor, Colby, quien siempre me había apoyado en silencio, y me recordó que las temporadas difíciles a menudo revelan una fuerza que las personas nunca supieron que tenían. Una tarde, revisando viejas cajas en el almacenamiento, encontré fotografías de los primeros años de mi matrimonio. Y por un momento sentí el peso de aquellos recuerdos regresar. En lugar de ira, miré aquellas fotos con gratitud porque representaban un capítulo que me enseñó lecciones reales sobre el amor, el compromiso y nunca abandonarme a mí mismo por la comodidad de otra persona. Mientras tanto, Yolanda seguía intentando reconstruir su propia vida, pero la comodidad y la seguridad de las que una vez dependió ya no estaban allí porque sus elecciones habían creado consecuencias que no podía evitar. A través de un amigo en común, supe que había comenzado a reflexionar sobre sus acciones, entendiendo finalmente que la emoción que había perseguido le había costado a la única persona que siempre había estado a su lado durante los momentos más difíciles de su vida. No celebré sus luchas, no deseé su fracaso, porque la ira que una vez cargué había desaparecido, reemplazada por la comprensión de que todos eventualmente enfrentan los resultados de sus propias decisiones. La diferencia era que, mientras Yolanda intentaba reparar la vida que había roto, yo estaba construyendo una nueva desde cero con paciencia, confianza y un respeto más profundo por mí mismo del que jamás había tenido. Un año después de aquella inolvidable conversación en la cena, me paré frente a mi nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad brillar en el cielo nocturno, orgulloso de la persona en la que me había convertido después de todo lo que había sobrevivido. Solía creer que perder mi matrimonio significaba perder todo mi futuro. Finalmente entendí que a veces la mayor transformación comienza exactamente cuando la vida que pensabas que querías se desmorona por completo. A medida que pasaban los meses, descubrí que reconstruir después de una traición no se trataba de demostrarle nada a Yolanda ni demostrarle al mundo que había seguido adelante. Se trataba de crear un futuro en el que mi felicidad ya no dependiera en absoluto de las elecciones de otra persona.
Comencé a despertar cada mañana con un renovado sentido de propósito. El dolor que una vez controló mis pensamientos se convertía lentamente en un recordatorio de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Volví a cosas que había olvidado durante mi matrimonio. Pintar, caminar por tranquilos senderos de montaña, reconectar con amigos a los que descuidé mientras intentaba mantener mi relación unida. Cada nueva experiencia se sentía como una pequeña victoria porque estaba aprendiendo que una persona puede perder una relación y aún así descubrir una versión completamente nueva de sí misma en el proceso. Un fin de semana en un evento comunitario, conocí a una mujer llamada Neve que notó mi interés en la narración de historias y me animó a escribir sobre mis experiencias en lugar de solo cargarlas en silencio. No fue insistente al respecto, solo genuinamente curiosa, de la forma en que son las personas cuando realmente escuchan en lugar de esperar su turno para hablar. Y me encontré contándole más aquella primera tarde de lo que le había contado la mayoría de las personas en meses. Dudé al principio sobre la escritura, no queriendo que mi pasado me definiera. Pero Neve señaló algo que se me quedó grabado, que evitar la historia por completo era su propia forma de dejar que me definiera, solo que en silencio en lugar de en voz alta. Me di cuenta de que convertir recuerdos dolorosos en algo útil podría ayudar a otras personas a entender el valor del respeto propio y la fuerza emocional. Y en algún lugar de aquellas primeras conversaciones con ella, la escritura dejó de ser lo único que comenzó a sentirse nuevo otra vez. Comencé a escribir sobre el viaje, no enfocado en la venganza o la amargura, sino describiendo las batallas silenciosas que las personas enfrentan al reconstruirse después de una desilusión inesperada. Cuanto más escribía, más entendía que mi mayor victoria nunca fue ver a Yolanda luchar después de irse. Fue convertirme en alguien que ya no necesitaba su arrepentimiento para sentirse completo. Yolanda se puso en contacto otra vez unos meses después, pero esta vez su mensaje llevaba un tono diferente. Ya no intentaba justificar sus acciones ni convencerme de que todo había sido culpa de otra persona. Admitió que había perdido de vista el valor del compromiso, deseando haber reconocido la persona que estaba a su lado antes de perseguir un sentimiento temporal en otro lugar. Leí su mensaje con cuidado y no sentí ira porque el hombre que una vez fue destruido por su decisión ya no era la misma persona que lo respondía. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Lo entendí. No porque carezcan de significado, sino porque la persona que las necesitaba ya ha aprendido a sanar sin quedarse esperando a que aparezcan. Años después de la noche que lo cambió todo, mirando hacia atrás, me di cuenta de que la mayor batalla nunca fue contra Yolanda o Everett. Fue contra la versión de mí mismo que creía que solo podía ser feliz si alguien más permanecía a mi lado. Había pasado tanto tiempo intentando salvar una relación que ya se estaba desmoronando que olvidé la importancia de salvar mi propia paz y proteger a la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi nueva vida no era perfecta porque ninguna vida está libre de desafíos, pero era honesta, construida sobre lecciones que reflejaban quién era realmente en lugar de lo que alguien más esperaba que fuera. Construí nuevas rutinas, me rodeé de personas que me respetaban y aprendí que la verdadera felicidad viene de dentro, no de la aprobación o la presencia de otra persona. Una noche, me invitaron a una pequeña reunión, viejos amigos y rostros familiares celebrando logros personales y nuevos comienzos. Y esta vez no fui solo. Neve vino conmigo, lo suficientemente cómoda en una habitación llena de extraños como para estar ya profundamente en conversación con alguien junto a la mesa de quesos antes de que yo siquiera hubiera terminado de colgar nuestros abrigos. Al caminar más adentro, vi inesperadamente a Yolanda de pie cerca de la ventana. Y por un momento ambos permanecimos en silencio, ya no las mismas dos personas que una vez se sentaron frente a frente durante aquella dolorosa conversación de la cena años atrás. Los ojos de Yolanda se movieron más allá de mí hacia Neve, luego de regreso, y algo en su expresión cambió antes incluso de que hubiera dicho una palabra. No exactamente celos, más bien como observar una fotografía desarrollarse en algo más claro de lo que ella había esperado. Se acercó y admitió que verme feliz, realmente feliz, no fingiéndolo, le había hecho entender algo que nunca había apreciado antes. La persona de la que se había alejado no era débil, sino alguien con el valor de reconstruirse después de haber sido herido de esa manera. Me dijo que había pasado mucho tiempo creyendo que había perdido un matrimonio antes de darse cuenta finalmente de que había perdido a un compañero que daba lealtad, paciencia y amor sin nunca esperar nada a cambio. Escuché con respeto, entendiendo que nuestros caminos habían cambiado permanentemente. El perdón me había permitido liberar el dolor, pero no significaba regresar al lugar donde ese dolor había comenzado en primer lugar. Cuando Neve vino a pararse en silencio a mi lado unos minutos después, no posesiva, solo presente, Yolanda le ofreció una pequeña y genuina sonrisa, del tipo que cuesta algo dar honestamente, y dijo que era un placer conocer a la persona que aparentemente me había enseñado a escribir de nuevo. Le deseé lo mejor a Yolanda,
esperando que encontrara la paz de la misma forma en que yo había encontrado la mía después de aceptar que algunos capítulos simplemente están destinados a terminar. Y esta vez, al alejarme de aquella conversación, no me alejaba solo. Al alejarme de aquella conversación, no sentí ira, ni tristeza, ni necesidad de demostrar que había ganado algo porque la verdadera sanación había eliminado por completo cualquier necesidad de victoria sobre otra persona. La verdadera victoria era despertar cada día sabiendo que había sobrevivido a un momento que una vez se sintió imposible y había construido una vida más fuerte que la que pensé que había perdido aquella noche. Mirando hacia atrás a todo, ya no me veo a mí mismo como una víctima de la traición, sino como alguien a quien se le dio una oportunidad dolorosa de descubrir su propia fuerza, porque los momentos más duros de la vida a menudo revelan un valor que permanece oculto durante los tiempos cómodos. La noche en que Yolanda me dijo que se iba se sintió como el final de mi mundo. Eventualmente se convirtió en el comienzo de un viaje en el que aprendí a valorarme a mí mismo más que cualquier relación que jamás hubiera perdido. Construí un futuro lleno de propósito. Me rodeé de personas honestas y me prometí a mí mismo que nunca más ignoraría mi propia felicidad mientras me aferraba a alguien que ya había soltado. Las cicatrices permanecieron, recordatorios de lo que sobreviví, pero ya no controlaban mis emociones ni me impedían disfrutar de la vida que había construido para mí mismo. Yolanda y yo nos convertimos en nada más que dos personas que una vez compartieron un capítulo importante. Y aunque nuestra historia terminó de manera diferente a como cualquiera de los dos había imaginado, acepté que no todo final necesita ser reescrito. A veces el mayor amor que puedes mostrarte a ti mismo es tener el valor de alejarte cuando quedarte solo te costaría tu propia paz. Eventualmente entendí que la lealtad, el respeto y la confianza no son cosas por las que debas robar porque la persona correcta las protege sin nunca necesitar un recordatorio de su importancia. Una relación solo sobrevive cuando dos personas se eligen mutuamente cada día. Y cuando una persona deja de hacer esa elección, la otra necesita suficiente fuerza para seguir adelante sola si es necesario. Mi experiencia me enseñó que perder a alguien que ya no me valoraba no era lo mismo que perder todo mi futuro, porque todavía había incontables oportunidades esperando más allá del dolor que una vez creí que nunca se desvanecería. El hombre que se sentó en silencio en aquella mesa de la cena sintiendo su corazón romperse no era el mismo hombre que se paró años después con confianza, paz y una renovada comprensión de su propio valor. Hoy, cada vez que recuerdo aquella difícil noche, no me enfoco en la traición ni en la decepción. Me enfoco en el momento en que decidí que mi vida no terminaría solo porque alguien más eligió dejarla. A veces la persona que se aleja cree que te está quitando todo, cuando en realidad podría solo estar entregándote la oportunidad de descubrir finalmente todo lo que eras capaz de convertirte. Si esta historia se te quedó, suscríbete para más.